En cuanto a nuestra materia, Darwin, adelante. Profesor, buenas tardes. Eso que vamos a entregar el miércoles es el trabajo que usted dijo, ¿no? No, es la tercera asignación correspondiente a nuestro plan de evaluación, que va a estar referida a los aspectos de la técnica jurídica. Por eso es la clase anterior y lo que vamos a ver hoy, que va a ser el basamento que les va a servir para realizar esa actividad. Esa es nuestra tercera asignación. Eso no es el trabajo de investigación. Es la tercera asignación que tenemos dentro del plan de evaluación, que tiene un valor de 100 puntos. Esa la vamos a colocar el día miércoles. ¿Basados en qué? Basados en lo que vimos la semana pasada, y lo que terminemos de dar esta clase va a ser el soporte esencial, medular, para resolver esa actividad. De manera tal que nosotros vamos a continuar para ganar el tiempo y concretar nuestra conceptualización del día de hoy. Vamos a referirnos entonces a el complemento de la teleológica. La teleológica en el derecho, su definición, en qué consiste. Y cuando hablamos de teleológica en el derecho, no es más que ese argumento objetivo teleológico, que no es otro que un criterio de interpretación que va a poner como referencia para la elección entre interpretaciones posibles la finalidad de la norma, pero entendiendo que esa finalidad hay que verla o hay que concebirla desde el sentir de los presupuestos y las necesidades de la sociedad actual. Recuérdense que estamos hablando de técnicas legislativas, estamos hablando de en la materia de elaboración de la norma, de la ley. Entonces, por consiguiente, una de las primeras interpretaciones teleológicas que tiene que hacerse tiene que estar necesariamente concebida bajo los presupuestos de la realidad social. Vamos a darle acceso a varios de nuestros compañeros. Bienvenida a nuestra clase de hoy, Rosimar. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, profe, saludos. Bienvenida también Viviana Quintero. Buenas tardes. Les estaba refiriendo a los compañeros que ya estaban conectados, Rosimar y Viviana, que vamos a ver nuestra segunda parte de las técnicas legislativas, que va a ser el basamento que nos va a servir para la elaboración de nuestra tercera asignación del próximo miércoles. Estamos definiendo entonces el concepto teleológico en cuanto al derecho, y estamos hablando de su definición, y decíamos que no era más que el argumento objetivo con el cual íbamos a utilizar un criterio de interpretación que íbamos a poner como referencia para la elección entre varias interpretaciones posibles, con la finalidad de la norma, pero entendiendo que dicha finalidad, les decía anteriormente, minutos anteriores, entendiendo que dicha finalidad, la de la norma, había que verla o había que concebirla desde el sentir de los presupuestos y las necesidades de la sociedad actual. Recuérdense que estamos hablando de técnicas legislativas, que es donde se producen la norma para aplicación general de la población, y por consiguiente debe hacerse el análisis partiendo de las necesidades de la sociedad en el momento real, del momento en que va a ser aplicada la norma que estamos interpretando. A eso es que se refiere este concepto teleológico de interpretación.
También se puede decir que se va a tratar de tomar en consideración el fin con que el legislador de nuestro tiempo dictaría un precepto de esta manera, en el caso de que fuera él el que lo creara, en lugar del legislador antiguo que lo puso en circulación. Esto es cuanto a la renovación de cualquier norma. Entonces, entre esas dos alternativas, a la hora de apreciar la finalidad de la norma, solo habrá discrepancia cuando la norma interpretada tenga algún tipo de ambigüedad, cuando haya pasado cierto tiempo desde que la norma se promulgó y además haya habido cambios importantes en la sociedad durante el periodo que va desde que la norma apareció por primera vez hasta el instante en que ahora se pretenda nuevamente analizar, interpretar y volver a aplicar. Todo este amplio concepto es de lo que se trata la definición teleológica. Insisto, esto es parte de lo que van a tener que utilizar para nuestra asignación del día miércoles. Entonces ya sabemos cómo habrá que justificar argumentativamente las afirmaciones de que el legislador antiguo pretendía para la norma de cierto fin, mediante sus argumentos de carácter histórico. Entonces mayor va a ser entonces el problema si se va a emplear el argumento teleológico en su versión objetiva teleológicamente hablando. Entonces, en cuyo caso, cuando ese fin no resulte evidente o no haya sobre el acuerdo general, habrá que fundamentar convincentemente, de manera de convencer, por qué se dice que se debe aplicar de una forma una ley y no de otra forma. Entonces, tenemos que tener en cuenta que en una sociedad plural, y válgame prácticamente la redundancia, pluralista, como la que corresponde a un Estado de Derecho democrático, en el que el pluralismo es el valor, si se quiere, constitucional medular, y su posibilidad viene asegurada mediante la garantía de toda una serie de derechos fundamentales para toda la población, tomando en cuenta toda su diversidad. Libertad de opinión, credo religioso, expresión, información, etcétera. Por supuesto, no nos debemos olvidar de las libertades políticas y de todos los derechos políticos. Todos esos ámbitos tienen necesariamente que tomarse en cuenta para realizar este respectivo análisis. Ojo, como siempre les digo, nos estamos refiriendo a una sociedad democrática, una sociedad libre, una sociedad ideal. Como siempre me les refiero en la cátedra, hablo siempre de lo que debería ser. Un segundo, vamos a darle acceso a otra compañera, Rosángel Torres. Bienvenida a nuestra clase de hoy. Profe, buenas tardes. Ando en la calle trabajando, pero estoy aquí activa en la clase. Bienvenida, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Seguimos entonces con toda esta atribución que hablábamos de el elemento teleológico y esta atribución de finalidad a una norma, particularmente si es una norma que va a pretenderse aprobarse recientemente. Vamos a darle acceso a Josué. Josué, muy buenas tardes, bienvenido a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profesor, gracias. Bienvenido. Seguimos entonces para aprovechar estos minutos de nuestra clase. Si nos vamos a referir a una norma que la estamos discutiendo para que sea aprobada de manera reciente, puede resultar favorecida por algunos indicios suficientemente claros.
Entonces, por ejemplo, hoy es muy común que las leyes vayan precedidas de una extensa exposición de motivos o de un preámbulo donde que queden suficientemente explícitos detalladamente los objetivos de la ley en cuestión, o incluso de cada parte de su articulado se le hace siempre detalladamente en su parte de discusión una motivación necesaria por la cual va a ser referido para su publicación cierta norma. De ahí que, aunque el valor normativo de las exposiciones de motivos o los preámbulos sea asunto muy discutido en la doctrina, indudablemente parece innegable que sí poseen, por lo menos al menos, una importante utilidad de manera interpretativa. Otras veces es el propio nombre de la ley que contiene la norma en cuestión, o el título del capítulo, o el apartado en que esa norma se va a insertar, o lo que da pista adecuada sobre sus propósitos, o en tal caso se dan la mano el argumento teológico y el argumento sistemático al que se va a aludir mucho más adelante, por supuesto. Sea como sea, para concluir en este punto, al hacer uso de un argumento teleológico, se debe arrancar siempre de la afirmación de que la norma debe estar orientada por cierto fin, de manera tal que debemos responder, si la norma está orientada hacia cierto fin, ¿por qué tiene que ser necesariamente ese fin y no otro? Esa es la conclusión de un análisis teleológico que debe emanar de ese respectivo análisis. ¿Por qué tiene que ser un fin específico que se le tiene que dar a cierta norma y no otro? Debe darse razón de ello. ¿Conforme a qué? Conforme a un esquema argumental que ha de poder reconstruirse completamente. El elemento axiológico lo hemos tratado en diversas oportunidades dentro de nuestra materia. No hace falta que nos extendamos porque yo estoy seguro que todos conocen a lo que se refiere la axiología en materia jurídica y el valor que se le da al derecho. De manera tal que vamos a pasar entonces a nuestra segunda parte de nuestra clase de hoy, que van a ser las consideraciones generales acerca de la técnica legislativa, que es parte medular de nuestro objetivo y de nuestra asignación. En ese sentido, déjenme un segundito para colocarles la próxima presentación que tenemos por aquí. Déjenme un momentico, un segundo. Podríamos perfectamente nosotros definir la técnica legislativa como el arte y la destreza necesarias para llegar a una correcta y eficaz elaboración de la ley. Podríamos definir la técnica legislativa como tal, decía, como la destreza o el arte necesario para llegar ¿a qué? Para llegar a una correcta y eficaz elaboración de las leyes o de la ley en sí, la ley que toque legislar para ese momento. Entonces, por lo tanto, la técnica legislativa se conforma o se compone por los procedimientos y formulaciones
de reglas y estilos ordenados y sistematizados que tratan a la ley durante ese proceso de elaboración y discusión y posterior aprobación y publicación. Entonces, se trata por lo tanto de todo un saber instrumental y de un saber, yo lo llamaría inclusive de un saber práctico, donde la motivación va a consistir en realizar la acción legislativa. Entonces, la técnica legislativa se dirige al cómo, mientras que la teoría legislativa se dirige al qué de las cosas. La técnica legislativa se dirige al cómo hacerla, mientras que la teoría legislativa se dirige al qué de cada una de las cosas. Entonces, la técnica legislativa no va de la teoría a la práctica, sino que nace de la práctica misma, de la vivencia misma, de la necesidad misma de la elaboración de la norma, dependiendo de las necesidades prioritarias básicas que compongan a la sociedad o que carezca o aduzca la sociedad para tener un cuerpo normativo que rija el comportamiento y que subsane desigualdades y defina proyectos y unifique los criterios de comportamiento. Entonces, al ámbito de la técnica legislativa interna pertenecen todos los instrumentos que se utilizan para la elaboración de la ley, su integración formal, su estructura interna y el desarrollo material de la ley, es decir, esa estructura de redacción. Y la técnica legislativa, que podríamos denominar externa, es la que da conocimiento del contexto en el cual se legitima la ley, estructura y organización, que es lo que realmente estamos definiendo en este momento el funcionamiento de ¿qué? El funcionamiento del poder legislativo, mediante los procedimientos legislativos desde la generación de la ley hasta su sanción, su cobertura técnica y el rol del asesor legislativo y la capacitación legislativa. Ese rol es muy importante, por eso es que es de sobradas razones que yo les indique nuevamente lo importante que es conocer este tipo de técnicas, porque el rol de técnico jurídico en cuanto a la elaboración de normas lo ejercemos nosotros. Los políticos se encargan de las discusiones públicas, pero los que hemos estudiado Derecho y somos abogados, somos los que podemos brindar la asesoría técnica jurídica especializada en cuanto a la equiparación de los pensamientos políticos, llevarlos y construirlos y transformarlos en normas que no coliden con la primacía constitucional y que permitan un desarrollo armónico y una aplicación verdaderamente justa de todos los preceptos de justicia mediante la normativa adecuada. Desde ese punto de vista, vamos a ver, o quiero que se entienda que este es el punto de vista exacto que tenemos que darle nosotros a la técnica legislativa. ¿En cuanto a qué? En cuanto a nuestro futuro trabajo como jurista, que no sabemos qué vuelta da la vida, si alguno de ustedes en algún momento entonces entra a trabajar en el Parlamento y se convierte en un técnico jurista capaz de poder no solo interpretar, sino asesorar de manera correcta con todos los principios que han aprendido en la cátedra para la elaboración de las normas regulatorias del comportamiento humano. Entonces, la ley, entendida como ese conjunto de normas emanadas de
la autoridad legislativa expresa o expresada, se expresa en un texto escrito y en una decisión de tipo político. Es por tanto, la ley va a ser ese producto final de ese proceso que tiene su origen en una demanda social. Recuerden que todas las normas van a depender siempre de ¿qué? De las carencias que tenga la sociedad en cuanto a la regulación del comportamiento y en el que se interrelacionen o en donde se interrelacionan dos funciones básicas. Como les digo, la función política del representante que es elegido popularmente, que son los señores diputados, y la técnica, que en este caso son los juristas que asesoran a dichos políticos para la correcta elaboración de las normas. Entonces, el decisor político, que en este caso es el legislador, el representante del pueblo, recepta, capta la demanda social, considera distintas soluciones y expresa una voluntad política. El técnico es el encargado de transformar en un texto de contenido normativo esa voluntad política expresada por él. Entonces, decía en lo último que el técnico, en este caso los juristas, son los encargados de transformar el texto del contenido normativo en la voluntad política de los legisladores. Ambas funciones poseen, por tanto, características propias y marcadamente definidas y distintivas. Y estas características son las que vamos a definir en esta media hora que nos queda para que nos sirva de basamento para la elaboración de nuestra asignación del día miércoles. Vamos a definir ambas funciones, la función política y la función del técnico legislativo. Entonces, comencemos y desgranemos de manera lo más sucinta posible, pero para que entiendan perfectamente cuál es la función política que ejerce el legislador dentro del Parlamento. Entonces, legislar no es otra cosa que emprender un largo camino, si se quiere, intelectual, que va a partir de la identificación de ¿qué? La identificación de la demanda social, de la necesidad social. Esta puede originarse en una situación, puede ser de descontento, de rabia, o de preocupación, o esperanza y expectativas de las personas que exigen para su satisfacción la sanción de leyes o la modificación de leyes existentes o la derogación de unas normas preexistentes. ¿Para qué? Para la satisfacción de sus necesidades primordiales. Entonces, a partir de este elemento, a partir de ella, se busca interesar al legislador para que haga suya tal decisión de la sociedad y entonces formalmente active el procedimiento parlamentario a través de la representación de ¿qué? De un proyecto o de un anteproyecto, inicialmente de un anteproyecto de ley. En algunos supuestos, el único actor de este proceso es el denominado decisor político, y es él quien transmite a su redactor legislativo una decisión completa en contenido y forma. Determina pues él con claridad cuál es el texto del dispositivo normativo y cuáles son sus fundamentos para la discusión de la ley que pretende introducir dentro del Parlamento. Es al mismo tiempo el decisor político, el diputado y experto en el tema político,
que formula el planteamiento inicial. Sin embargo, en la mayoría de los casos existen diferentes sujetos que actúan dentro del proceso para formular la idea inicial de